Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos, como siempre, un miércoles tecnológico más a, a estos webinars que llevan realizándose ya desde el 2020, en el que, pues, como cada mes os traemos novedades tecnológicas de la mano porque a nosotros siempre nos gusta estar con los más grandes, de uno de los grandes como es Schneider Electric. En el día de hoy van a hablarnos acerca de arranque motor digital y sostenible para la industria 4.0. Para ello tenemos a tres grandes expertos en la materia, como siempre a Xavier Valnils, y también nos acompañan hoy José Manuel Girón y Jordi Belzunce, que han tenido bien poder dedicarnos este día para contarnos todas las novedades que se están produciendo. Jordi le tenemos ahí al lado de Xavier. Antes de que comencemos, lo primero de todo queremos agradeceros muchísimo a todos vuestra presencia en esta mañana de hoy, después de Semana Santa. También agradecer, por supuesto, a Schneider Electric un día más que nos pueda compartir estas novedades, estos intereses tecnológicos nuevos que han producido. Y comentaros un poco por temas de funcionamiento, como muchos ya sabréis, los que habéis estado en webinars anteriores, al finalizar la presentación, habrá un turno de preguntas y respuestas. Para el tema de preguntas y respuestas, os pedimos que por favor las pongáis en la parte de abajo, que tenéis un apartado que se llama preguntas y respuestas, donde podéis introducir vuestras preguntas y al final de la jornada serán respondidas por el ponente correspondiente. No las pongáis en el chat porque luego la gente comienza, digamos, a hablar en el chat y se pueden llegar a perder. Entonces, por un tema de gestión y organización, os pedimos que la pongáis en ese apartado específicamente diseñado para ello. Y por mi parte no me extiendo más, doy paso a Xavier para que comience un poco todo este webinar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, como siempre, César, por la presentación. Voy a compartir, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, como siempre. Voy a compartir mi pantalla. Share. Vale, entiendo que se ve ya bien. Vale. Bueno, como os ha comentado César, hoy os vamos a hablar del arranque motor digital y sostenible, ¿vale? Para la industria 4.0. Para ello contamos con José Manuel Girón, que lo tengo aquí al lado, ¿vale? Que es el Offer Manager de Contactores. Y Jordi Belzunce, que lo tenemos también en línea, que es el Offer Manager de Drive, ¿vale? Toda la parte de variación de velocidad, ¿vale? Esta es la agenda que vamos a ver hoy, ¿vale? Primero, José Manuel nos explicará las últimas novedades en arranque motor con contactores, ¿vale? En AC3, cómo se hace toda la gestión del producto, ¿vale? Desde la compra hasta el reciclado, temas de mantenimiento predictivo y gracias al autodiagnóstico propio de los contactores, todo tema de digitalización, las soluciones de arranque motor que tenemos ya, que esta ya es la parte más de Jordi en variación de velocidad y arrancador progresivo. Toda la parte de eficiencia energética, que creo que José Manuel algo también va a tocar, ¿vale? Pero también el uso de la eficiencia energética en variación de velocidad y las herramientas digitales de que disponemos, que ya en el webinar de diciembre os avanzamos ya alguna y Jordi lo va a explicar un poquito más en detalle, ¿vale? Como siempre, os pongo el portal de ingenierías, donde aquí tenemos un portal para vosotros con toda la documentación, webinars que organizamos, software, cualquier novedad que tengamos la ponemos aquí y es un portal exclusivo para ingenierías, ¿vale? Donde tratamos de concentrar toda la documentación que os puede interesar a vosotros en la elaboración de vuestros proyectos o dudas técnicas, etc. ¿Vale? Podéis escanear directamente el código QR o tenéis aquí el link, ¿vale? Muy importante, cuando os deis de alta, ahora ya lo digo en cada webinar, os tenéis que dar de alta como oficina técnica, ¿vale? Porque si os dais de alta con otro tipo de perfil, no vais a encontrar toda la documentación que tenemos para ingenierías, ¿vale? Porque hay varios portales para cada tipo de cliente que tenemos en Schneider. Entonces, en principio sería oficina técnica
Y aquí, pues, consultor de ingeniería eléctrica mecánica MEP, aunque cualquiera de las otras también podéis encontrar la información de momento. Si algún día se especializa más, solamente encontraríais la información al 100% si os habéis dado de alta como ingeniería. No me extiendo más. Al final hablaremos más para las consultas que tengamos. César creo que ya os ha dicho que todas las consultas a través del chat, ¿vale? Ahí a través del chat, no, a la parte de preguntas, perdón. El chat es lo que no. En el chat no tenéis que poner las preguntas que tengáis. Y os dejo con José Manuel para que os explique el arranque motor con los contactores. Muy bien. Muchísimas gracias, Xavi. Y muchísimas gracias a todo el mundo por habernos dado esta oportunidad de hablar de contactores. A mí algo que me apasiona y que realmente, como creo que vais a ver, es realmente importante en los tiempos que corren. Pues decía, bienvenidas, bienvenidos a todos. El objetivo del webinar, por mi parte, de hoy es doble. Es, por un lado, presentaros la última innovación de Schneider Electric en cuanto a arranque motor basado en contactores. Bueno, para una industria sostenible y digital y para la industria 4.0, por un lado. Y por otro lado, también proponeros o poneros algunos ejemplos concretos de cómo digitalizar desde instalaciones convencionales, que parece imposible que se puedan digitalizar, ¿no? Sencillamente cambiando productos, hasta instalaciones, digamos, más punteras, orientadas a la industria 4.0. Bien, la presentación está organizada en tres partes. Hay una primera parte de contexto, para que entendáis por qué Schneider Electric lanza esta y otras soluciones ahora, cuál es nuestra estrategia, el por qué. Hacemos también una profundización en otra parte de los detalles de la oferta concreta de Tesis Giga, que es lo que os estoy presentando. Y por último, pues esto que os he comentado, ¿no? Dar algunas claves de cómo digitalizar cualquier tipo de instalación de arranque motor, pues gracias a Tesis Giga, al producto de la solución que os voy a presentar. Bueno, ya empezando en la parte de contexto, bueno, todos sabemos que tenemos una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, pero también sabemos a estas alturas, ya nos hemos dado cuenta, y no hablo solamente como Schneider Electric, hablo como sociedad, como individuos, que nuestro presente y nuestro futuro es fundamentalmente eléctrico, porque solamente va a ser, así de esta forma, será sostenible y va a ser resiliente a los cambios climáticos que ya tenemos, de hecho, encima muchos de ellos, ¿no? Y por eso Schneider Electric pues ya decidió hace unos años, no es una cosa nueva, orientar su misión como compañía a acelerar la sostenibilidad. Esta es nuestra principal misión y cometido, de dos maneras: liderando con el ejemplo en nuestros ecosistemas, donde tenemos capacidad de influencia, y siendo parte de la solución de nuestros clientes y partners para que puedan hacer lo mismo, acelerar la sostenibilidad, que es lo que necesitamos como humanidad. Gracias a ello, Schneider Electric ha sido galardonada como la empresa más sostenible del mundo en el año 2021 por la entidad Global 100, que es una entidad de reconocido prestigio, totalmente independiente. Y además, tengo que deciros que me siento enormemente orgulloso de este hecho. Bueno, vamos entrando en materia. Y supongo que ya sabréis, muchos de vosotros, que más del 80% de las emisiones que nos están produciendo el problema de la emergencia climática son por el uso de la energía. Aquí tenéis un gráfico donde vemos en el eje vertical las gigatoneladas año que se emiten. Hay un punto de inflexión en el 2019, en el eje horizontal tenéis los años, el tiempo, y luego tenéis pues diferentes escenarios que se pueden producir en función de lo que nosotros hagamos como sociedad. Si no hiciéramos nada, pues podríamos llegar a alcanzar esos 5 grados de calentamiento global, que evidentemente eso sería un desastre total para la vida en el planeta. Con los acuerdos mundiales que hay hoy en día firmados, si se cumplen, aún así la temperatura del planeta pues, puede estar por encima de los 3 grados centígrados de calentamiento en el 2050, lo cual pues, no va a poner en peligro la vida en el planeta, pero sí la vida para nosotros tal y como la conocemos hoy, ¿no? Y va a haber muchas penurias en gran parte del mundo y de la sociedad. Nuestro compromiso como Schneider Electric es ir
a buscar una ruta donde no superemos los 2 grados centígrados de temperatura en el planeta. Y eso es porque pensamos que se puede hacer y además es lo que nos va a garantizar pues eso, una sociedad sana, saludable y feliz en un futuro, ¿no? No superar esos 2 grados de temperatura. Entonces, respecto a esto, yo os quería plantear una pregunta. ¿Cuánta de este 80% de este uso de la energía, cuánta creéis vosotros que se utiliza en los motores eléctricos? Os lanzo la pregunta. Ahí os dejo unos segundos para reflexionar. ¿Un 2%? ¿Un 10%? ¿Un 15%? ¿Qué creéis? Pues fijaros, el 40% de ese 80% del total de la energía, no del 80%, del total de la energía se utiliza en la industria. Y 2/3 partes, es decir, el 27% del total de la energía consumida en el planeta, se emplea en alimentar motores eléctricos. Motores eléctricos, el 80% de ellos con contactores, gestionados con contactores, y otro 20% gestionado con arrancadores directos y variadores de velocidad, que es de lo que va a hablar mi compañero Jordi tras de mí, ¿no? Así que, evidentemente, si hablamos de sostenibilidad y hablamos de futuro, pues hablar de cómo se gestionan los motores eléctricos y, sobre todo, cómo se gestionan con contactores es totalmente pertinente, cuando no urgente. Así que, para que veáis un poco la importancia de plantearse los temas de gestión de arranque motor en el contexto en el que nos encontramos. Esa es la primera parte del contexto que yo os quería hablar. La segunda parte, bueno, perdón, me he dejado una parte muy importante, que es la receta nuestra como Schneider. Para nosotros, evidentemente, luchar contra el cambio climático, tenemos que eliminar las emisiones de carbono, que son más del 80% de estas emisiones por consumo de la energía. 27% de este consumo está en los motores eléctricos, y la solución es un mundo más eléctrico desde fuentes descarbonizadas y más digital para acelerar la eficiencia del consumo de esa energía. Nosotros esto en Schneider Electric lo llamamos electricidad 4.0. Y ese es el futuro que nos espera, queramos o no, porque si no hacemos esto es que no vamos a tener futuro, ¿vale? Entonces, Tesis Giga es una de esas soluciones que se enmarca dentro de este contexto, de esta estrategia, y es otra de las tantas soluciones que va sacando Schneider Electric para poder ir recorriendo esa ruta de no superar esos 2 grados centígrados de temperatura en el planeta. Esta era la parte del contexto, y ahora voy a entrar en materia en lo que son los contactores. Aquí me gustaría deciros que Schneider Electric es el inventor del contactor. En 1924, con la marca Telemecanique, inventamos el contactor de barrote, que fue clave en la segunda revolución industrial para hacer el control remoto de la electricidad. En el año 1973 inventamos el primer contactor modular, que también fue clave en la transición de la segunda revolución industrial a la tercera revolución industrial, basada en la automatización, la producción en masa y todo esto. Bueno, pues todos aquellos motores que se expandían por todo el mundo, eléctricos, todos ellos, pues también se estaban automatizando y gestionando con contactores fundamentalmente fabricados por Schneider Electric, en aquel momento era Telemecanique o Squardi, e inventados por nosotros también. En el año 2000 lanzamos el que a día de hoy sigue siendo pues el referente del control arranque motor industrial con contactores, que es la gama Tesis D, y desde entonces hasta ahora, pues bueno, hemos ido lanzando pues grandes innovaciones estratégicamente muy importantes. Incluso en el año 2019 lanzamos el primer sistema digital de gestión de cargas, hablaré de ello un poquito más tarde, para poder hacer gemelos digitales de motores, de aplicaciones de motores eléctricos. Y este año 2021 pasado, en 2022 también estamos ahora en el pleno lanzamiento, hemos lanzado Tesis Giga, que lo que hace es un sistema de arranque motor basado en contactor y protección y elementos de protección, que lo que hace es integrar estos 20 años de revolución tecnológica desde el año 2000, desde aquel Tesis D que lanzamos el año 2000, al año 2021, ¿vale? Esto es de lo que voy a hablar a continuación, entrando en materia de contactores.
¿Qué es tesis giga? Bueno, tesis giga, si lo tuviéramos que describir cuál es qué lo diferencia de lo que hay hasta ahora, pues tendríamos que utilizar el acrónimo SAPIENS. Pues ¿por qué? Pues fijaros, aquí te estáis viendo a la izquierda la fotografía de lo que es un arranque motor con contactores. En la parte de arriba es el contactor, para los que no estéis familiarizados con el aspecto físico del producto, y la parte que se ve debajo es el elemento de protección del motor, ¿vale? Bueno, pues esto, para empezar, es simplificador. Simplificador es una oferta simplificadora porque hacen falta muchas menos referencias para poder cubrir la misma gama de potencias de motores, desde 115 hasta 800 amperios. Es accesible porque, por ejemplo, para empezar, pues tiene un QR que puedes acceder a toda la información del producto. Esta información está escrita en cualquier idioma del planeta, de tal forma que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede entender cómo se utiliza y cómo se debe utilizar con seguridad, para la redundancia. Es prestigiosa porque nos avalan esos 100 años de historia del líder que somos. Es innovadora porque incorpora una serie de ventajas e innovaciones que ahora os explicaré con respecto a lo que existe actualmente. Es ecosostenible porque todos los materiales están utilizados pensando en esa huella de carbono. Tiene el sello Green Premium, que también explicaré a continuación qué significa. Es nativa digital porque, además de tener conectividad para transmitir datos a los sistemas y hacer con estos datos muchas cosas, también incorpora una cosa como es este código QR para que el usuario pueda tener una experiencia digital completa del producto. Hablaré de ello también a continuación. Y es satisfactoria porque esta nueva gama pues, es mucho más resistente en cuanto a durabilidad eléctrica y mecánica que sus antecesoras. Así que Sapiens es digamos, la descripción de esta nueva oferta. ¿Para qué se utiliza tesis giga? Pues fijaros, se utiliza para todos aquellos segmentos donde lo importante es la sostenibilidad, la predictividad para garantizar la continuidad de servicio. En grandes industrias, donde hay motores críticos importantes que son muy caros y no solamente los motores, sino los procesos o cualquier paro intempestivo puede producir pérdidas millonarias enormes y además eso se está buscando sostenibilidad y predictividad. Pues minería, metales, cemento, tratamiento de aguas, oil and gas, petroquímica, ferrocarril, renovables. Aquí está puesto el ejemplo de energía eólica y, por supuesto, todo el mundo de los fabricantes de maquinaria también, por el tema de las comunicaciones y demás. Estos serían los destinos de esta oferta. Y ahora vamos a entrar en concreto a explicaros la oferta. Son 140 referencias nuevas, referencias Sapiens, por lo que os he explicado hace un momento, para un mundo más eléctrico, digital y sostenible. Fijaros, esto que estáis viendo en pantalla es un contactor tesis giga. La gama de contactores va desde los 115 hasta los 800 amperios. Si hablamos en AC3, si hablamos en AC1, serían de 200 a 1050 amperios. Está organizada en 3 tamaños, de 3 y 4 polos. Hay 2 versiones. Una versión estándar, que hace lo que se espera de un contactor y algunas cosas más. Y luego unas versiones advanced, que hacen muchas más cosas. Ahora las explicaré un poquito con más profundidad. Este contactor tiene un diseño modular porque está pensado para poderse mantener, o sea, una vez instalado en el cuadro eléctrico, es posible sustituir todas sus partes sin necesidad de desmontar el contactor del cuadro, ni siquiera de desconectar los cables de potencia. Esto es para reducir los tiempos de mantenimiento e ir hacia dinámicas de mantenimiento inteligente o mucho menos costoso que los contactores actuales. Tienen más durabilidad eléctrica, mecánica, es un 40% más pequeño que los contactores actuales de mercado para las mismas potencias. Es realmente algo bastante innovador. Las versiones Advanced, pues bueno, las versiones Advanced permiten la conexión directa a los autómatas, a los PLCs, tienes un bus de campo, evidentemente, se pueden integrar con Tesis Island, después hablaré de lo que es Tesis Island. Tienen bobinas electrónicas, todos ellos, tanto los Advanced como los normales, es decir, de amplio rango de tensión, de muy bajo consumo, y eso permite que el número de referencias totales necesarias para cubrir todo el rango de motores posibles que se pueden gestionar, pues es 5 veces menor que lo que teníamos
en la serie de contactores actual, que se llama Tesis F, por si a alguien le suena. Bueno, esta oferta también tiene una serie de contactos auxiliares que se les pueden poner por los laterales, que no incrementan el tamaño total del contactor, que tienen la conductividad mejorada, es posible establecer contacto a partir de 1000 amperios. Y ahora os voy a explicar lo que para mí es realmente revolucionario y diferenciador respecto a lo que nosotros como Schneider tenemos y de lo que hay en el mercado, mires donde mires. Y es que Tesis Giga se autodiagnostica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene un LED que con un código de intermitencia y de color nos dice cuando las pastillas de las cámaras de corte de potencia están próximas a su fin de vida. Y no se trata de un contador de maniobras. Realmente se mide el desgaste de estas pastillas. Y esto es realmente muy importante para cualquier proceso, porque esto nos permite aportar predictividad al sistema. O sea, nos permite ofrecerle al usuario final la posibilidad de que pueda sustituir sus contactores que están manejando motores críticos o no críticos, o los que sean, antes, o sea, de una forma controlada, antes de que se produzca un paro intempestivo y ponga en peligro pues, costes productivos o de todo tipo. Esto es realmente revolucionario y muy, 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 muy importante. Bueno, además del tema del desgaste, pues también te puede decir, te indica si hay un problema en la alimentación de la bobina o si hay un fallo interno en la electrónica. Bueno, el autodiagnóstico. Esto es realmente revolucionario. Además, también lleva un QR unívoco en el frente del producto que permite una experiencia digital completa del usuario, que luego entraré en detalles de qué significa esto. Bueno, fijaros, aquí hay un pequeño vídeo, y a ver si soy capaz de ponerlo en marcha, que os muestra un poquito esa modularidad que tiene el producto y que nos permite sustituir cualquiera de las partes desde el frente sin necesidad de sacar la base del contactor del cuadro eléctrico. Es lo que os he explicado antes con palabras. Bueno. Con los contactores, además, para hablar de arranque motor, hace falta un relé de protección. Bueno, pues eso también va dentro de la gama Tesis Giga y tenemos los relés que sacamos conjuntamente con los contactores, el R9G, que cubren desde 28 hasta 630 amperios con 4 referencias, ¿vale? Es decir, son referencias que tienen un amplio rango de ajuste en corriente de forma digital, para que, además de ser amplio, sea muy preciso y nos permite ajustar muchísimas cosas. Por ejemplo, la clase de disparo. Nos permite también decir si queremos que el reset del disparo sea automático, sea manual, sea remoto. Nos permite también tener una conexión directa con los contactores. No hacen falta pletinas especiales, ni hacen falta... pues de hecho, se pueden utilizar los mismos tornillos de las bornas del contactor, se pueden utilizar para, digamos, conectar el relé de protección al contactor sin tornillos adicionales. Os decía, la configuración flexible, reset, la clase de disparo de 5, 10, 20, 30 segundos de tiempo de disparo. Tiene más protecciones que las de sobrecarga, que son las habituales. También nos dice si ha habido o no una derivación a tierra, si hay un desbalanceo de fases. Están certificados ATEX para poderlo utilizar en aplicaciones críticas. Y también tiene una indicación de autodiagnóstico que nos dice el estado de la carga y si hay algún tipo de fallo interno dentro del producto. Evidentemente, igual que el otro producto, igual de hecho que todos los productos Tesis y que muchísimos productos de Schneider Electric, tiene ese QR unívoco en el frente para esa experiencia digital del usuario. Y en cuanto a sostenibilidad, pues Tesis Giga lleva la etiqueta Green Premium, que significa, para empezar, por ejemplo, que el embalaje es cartón 100% reciclado, que los materiales tanto de los contactores como de los propios embalajes son materiales menos contaminantes. Para empezar, por ejemplo, la misma tinta con la que se imprime está hecha de materiales considerados no contaminantes. No se utilizan plásticos desechables dentro del embalaje para evitar el problema de los plásticos que tenemos. Las instrucciones de seguridad están escritas en la caja. Todos los productos tienen el documento medioambiental con la huella de carbono desde que se fabrican hasta que se reciclan, ¿vale? De tal forma que este documento se puede unir dentro del proyecto porque cada vez es más importante tener la huella de carbono de muchas cosas.
Y llegado a este punto yo os quería hacer, ya vamos a la tercera parte de la presentación, que es esos ejemplos de digitalización. Y yo os quería aquí lanzar una pregunta. ¿Vosotros creéis que se puede digitalizar una instalación convencional de arranque motor sin emplear sistemas de comunicación, solo cambiando los productos? Os dejo un par de segundos. Pues la verdad es que sí que se puede. Y se llama QR, ese QR que os he hablado antes, porque, claro, digitalizar no es solamente conectar productos que comunican con datos unos con otros. Digitalizar es muchísimo más, ¿no? Es ese proceso en el que aprovechamos las tecnologías de la información y la comunicación para interconectar, interrelacionar las personas con las cosas, con los sistemas y con todo. Y eso no solamente son buses de campo y buses de comunicación, también el QR nos permite hacer eso y además, de hecho, tenemos una experiencia amplia todos nosotros con el QR y el teléfono móvil. Pues para eso es ese QR, para digitalizar. Si nosotros utilizamos el QR de Tesis Giga, que es la primera marca que lleva ese QR de alta densidad en el frente dedicado al usuario, no es un QR dedicado, como en muchos otros productos, al proceso productivo del fabricante. No, no, no. Es para que el usuario pueda trabajar con ese producto y obtener muchísimos beneficios. ¿Qué beneficios son estos? Pues fijaros, si yo voy con mi teléfono móvil y leo el QR con el navegador, ¿qué voy a obtener? Pues de entrada la referencia, la descripción, el número de serie. Con el número de serie ya puedo preparar, por ejemplo, o puedo trabajar con el sistema de calidad que yo tenga implementado en mi empresa, basado en números de serie, por ejemplo. Puedo tener acceso a las características del producto, su datasheet, documentación básica, a las aplicaciones de Schneider Electric asociadas a ese producto que puedan aportar valor. Si, por ejemplo, utilizo una de esas aplicaciones, que es la aplicación MySchneider, además de todo lo anterior, puedo tener acceso al número EAN, a las guías completas, bibliografía completa del producto, puedo incluir el producto en un proyecto, registrarlo, localizarlo, un proyecto, un listado de materiales más amplio, asociarlo a una ubicación, puedo tener acceso a las preguntas frecuentes relacionadas con esa gama de producto, acceso directo al chat de soporte de Schneider Electric si tengo un problema de instalación o un problema de mantenimiento y tengo dudas. Fijaros la potencia que da esto al usuario final con un QR. Estamos hablando de digitalización. Tengo acceso a dónde se puede comprar este producto, qué distribuidores cercanos pueden tener stock de esto, si tengo que sustituirlo. Puedo tener acceso a los enlaces de esos distribuidores y a sus precios. Todo esto con la aplicación MySchneider. Y si utilizo otra aplicación, que es, por ejemplo, Facility Expert, puedo añadir el contactor como activo de una base instalada de una instalación mucho más grande. Esa aplicación puede calcular la vida útil del contactor en función de la aplicación conectada y se pueden calendarizar las acciones de mantenimiento pertinentes para que aquella instalación nunca tenga ningún problema. Es decir, le estamos dando al usuario final la posibilidad de hacer una gestión inteligente de su parque instalado de arranque motor. Fijaros todo esto sin ninguna conexión de bus de datos ni nada de esto, con el QR y el teléfono. La potencia es total. Y ahora nos vamos al otro extremo. ¿Es fácil realizar una instalación lista para la industria 4.0 con esto? Fijaros, ¿qué es la industria 4.0? La industria 4.0 lo que busca es esa sostenibilidad, la salud, la seguridad y la productividad de las instalaciones. Pues, ¿basado en qué? Pues datos de todo, transparentes y seguros, interacción entre personas, sistemas y cosas, inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, machine learning, decisiones descentralizadas, en algunos casos no humanas, producción inteligente y flexible, asistencia predictiva y proactiva. Parece difícil, ¿verdad? De hecho, lo es. Si nosotros quisiéramos montar una instalación industria 4.0 con contactores normales, ¿qué tendríamos que hacer? Pues mirad, a nivel de productos tendríamos que poner los contactores con sus contactos auxiliares, relés térmicos, cableado de control, sistema de identificación de los dispositivos conectados para reconocerlos, dispositivos de metering por carga para saber los datos de energía que pasan para esos motores. En un nivel de control ya necesitaríamos, por ejemplo, pues el PLC, sus entradas y salidas tanto digitales como analógicas. Necesitaríamos los bloques de programa de aplicativos que se han programado en esos PLCs. Necesitaríamos una pasarela de comunicación para conectarnos a terceras partes o más a sistemas superiores.
E incluso, ya hablando de la capa ya de gestión del sistema productivo, pues necesitaríamos ya, para hablar de Industria 4.0, pues warnings predictivos de problemas aplicativos, warnings predictivos de la vida útil de los equipos, que llegasen a las personas adecuadas para poder tomar decisiones, sistemas de ciberseguridad certificados para que no nos puedan hackear y parar la fábrica, pues quizá pues, un web server con gráficas, control de acceso por niveles, etc. Todo esto es lo que necesitaríamos si no tuviéramos pues, productos y soluciones como los que he hablado antes, Tesis Island, que os lo he mencionado 2 veces, que es en un solo producto un sistema de arranque de gestión de cargas, entre ellas motores, digital, que concentra todo esto en un solo producto. De hecho, nosotros lo consideramos un habilitador para la industria 4.0. Y este sistema puede gestionar cargas desde los 0,16 hasta los 80 amperios. Bueno, pues ahora Tesis Giga se puede conectar con Tesis Island para ir desde los 0,16 hasta los 800 amperios. ¿Vale? Aquí pone 2022 porque hay alguna parte de esta oferta que está todavía en lanzamiento y no estará hasta finales de año. Por eso lo pongo aquí 2022 sin aclarar. Pero esto lo que nos permite es poder construir arquitecturas EcoStruxure que de alguna forma recojan o proporcionen un gemelo digital total de la aplicación del motor. Y cuando hablo de la aplicación no me refiero solamente al motor y lo que este motor mueve, sino a los propios productos que gestionan esos motores. Información eléctrica y de todo tipo de esos motores que podemos subir al sistema para construir gemelos digitales que luego nos ayuden a los usuarios a tomar decisiones productivas y sostenibles sobre sus instalaciones. Bueno, hasta aquí mi presentación. He intentado ir deprisa, sé que es mucha información. Aquí os dejo en la presentación que os la tenéis disponible unos QRs donde tenéis el catálogo descargable de Tesis Giga, el catálogo descargable de Tesis Island y la web de Schneider Electric, que bueno, yo creo que aquí lo suyo es la que os ha pasado antes Xavi con el portal para ingenierías. Muchas gracias a todos y a todas y hasta ahora. Bueno, Jordi. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Muchas gracias, José Manuel, Xavi. Vamos a iniciar la presentación. Supongo que ya estaréis viendo. Vamos a ver. ¿Veis la presentación? Sí, Jordi, sí. Vale. Sí, perfecto. Lo que no sé yo, bueno, es hacerlo más grande, no sé si se ve bien o no. Perdonad. Ahora. Sí, se ve bien, Jordi. Se ve bien, vale, vale. Es que no sé, porque aunque tengo doble pantalla, no lo sé si se lo estabais viendo bien o no. Bueno, buenos días a todos. Como me han hecho la presentación anterior, mi nombre es Jordi Belzunce, soy el Offer Manager de variación de velocidad, control de arranque motor. Sí, Jordi, Jordi, ¿Sí? se te ve ahí, se te ven las notas ahí, sí, no se ve la pantalla completa. No. Se ve la diapositiva también en miniatura. La presentación, a ver. Sí, es como si tuvieses el presentador en, Sí. en la pantalla. Eso igual lo puedes resolver compartiendo cuando descomparte por completo. Sí. Y al compartir elige la pantalla que quieres compartir. Vale. Perdonad, ¿eh? A ver si se está. No. Aquí es la 1. Lo que no sé es por qué me sale así ahora. Prueba a compartir la pantalla 2 a ver si... A ver, perdonad, ¿eh? Perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Vale. Vale, ya dejaré luego para pasar porque es que si no, no tengo el control de todo. Pero bueno, ya lo haremos. Perdonad por el tema técnico.
Esto a veces la tecnología con que no estoy habituado a Zoom tampoco lo tengo muy controlado. Comentar lo que os decía, estoy como responsable de la parte de arranque de motor en variadores y arrancadores estáticos. Y bueno, parte de lo que José Manuel ya ha hecho en la introducción, un poco del tema de la eficiencia, el tema también de los consumos de energía, etcétera, nos vamos a centrar principalmente en la parte de ahora. De 3 bloques, dijéramos, la solución de arranque motor. Luego esta presentación la vais a tener todos disponibles, por lo tanto me va a servir un poquito de guía a nivel de poder seguir este guión, pero donde me voy a centrar más será en la parte del software, para que lo podamos ver con un poquito más de detalle. Tampoco, repito, me voy a extender en la presentación. Como soluciones de arranque de motor, podemos tener, dijéramos, lo que ya comentaba José Manuel Girón en su presentación, la parte de arranque directo en línea con contactores, la parte, dijéramos, de arrancador suave, ya entrando en sistemas electrónicos de control de motor, y ya dijéramos el exponente máximo de control, que sería el variador de velocidad. Aquí tenéis una serie de descripciones muy resumidas en cuanto a lo que representa a nivel técnico y a nivel económico, la parte del control de arranque directo en línea a través de arrancador suave estático o variador de velocidad. Si nos centramos en algún detalle, en algún punto respecto al nivel técnico, bueno, pues lo que nos puede ofrecer un arrancador estático, por supuesto, es una mayor suavidad en toda la cadena cinemática de arranque. Y en lo que sería la parte de aspecto económico, bueno, pues un coste de CAPEX algo más bajo y un sobredimensionamiento limitado del transformador, por ejemplo, para dar unos puntos de característica, ¿no? Y así vamos a la parte del variador de velocidad. Bueno, pues en el aspecto técnico sería, como he dicho, el producto que más prestaciones y performance ofrece a la hora de hacer la gestión de control de un motor, ¿no? En la cuestión tanto de control de par como velocidad, adaptación mucho más rigurosa o más fina o más precisa en requisitos del proceso, integración en sistemas de automatización, etcétera. Y en cuanto a las características económicas, pues bueno, detallar que el aspecto, dijéramos, del CAPEX como producto es algo más inferior y lo que ofrece, pues sobre todo, es las mayores ventajas es a nivel de ahorro energético, incentivos en según qué países para tipos de aplicaciones que también hacen los gobiernos, pues dan subvenciones, etcétera. Y en el tema, dijéramos, de los armónicos es lo que perjudica un poco, diríamos, como un punto más negativo a tener, dijéramos, en cuenta con el uso de los variadores de velocidad. Como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, que también hay soluciones, lógicamente, para paliar con el uso de variadores de velocidad el tema de los armónicos, pues hay sistemas para mitigar este tipo de problemas que podrían causar en la red. Dicho esto, simplemente también para que veáis unas tablas sencillas de categorización de arranques de motor. Aquí tenemos unas características bases o tipo, dijéramos, como corriente en el arranque inicial, corriente del arranque de motor en red, distorsiones de armónicos, coseno de phi, corriente reactiva, que ofrece pues, lo que sería un arranque directo en línea, una estrella triángulo, un arrancador estático y un variador de velocidad, ¿vale? Pues, por ejemplo, si analizamos la parte de arranque en red o corriente de motor, pues el que mejores ofrece y el que mejor ventaja tiene es el variador de velocidad, que podemos incluso arrancar con la intensidad nominal de placa de motor. Sin embargo, si hacemos un arranque directo, pues podemos llegar a consumir 5 o 7 veces la intensidad nominal, y si hacemos un estrella triángulo, pues entre 2 y 3 veces, 2,3 veces la intensidad nominal en la parte del arranque, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, en prestaciones de distorsión armónica, pues ni el arranque directo, ni el estrella triángulo, ni prácticamente, diríamos, el arrancador estático ofrecen inconvenientes en distorsión armónica, pero como había comentado anteriormente, pues el variador de frecuencia hay que tener más claro que sí que ofrece estas desventajas de que perturba
la red en cuanto a distorsión armónica, pero repito que hay sistemas más complejos como los sistemas AFE con baja distorsión armónica o con filtros adicionales que minimizamos la THDI que se llama distorsión armónica. Esto para que tengamos, dijéramos, una pequeña comparación de lo que ofrece un sistema de arranque respecto a otro, ¿vale? Aquí tenemos otra tabla que también, dijéramos, ofrece diversas características como precisión de velocidad, el par máximo de arranque, estrés mecánico, por supuesto, pues no es lo mismo un arranque directo en línea que un arranque con variador de velocidad. En cuanto a la suavidad del control, como hemos dicho, es el máximo exponente en control y gestión de motor. Por lo tanto, tenemos una precisión y suavidad en el arranque de que toda la cadena cinemática mecánica que podamos controlar en nuestro proceso, pues está mucho más protegida y mucho más controlada, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, dimensiones o en el campo, por ejemplo, del CAPEX, lo que llamamos el coste de compra del producto, pues lógicamente el variador de velocidad siempre es algo más caro que no el contactor, por ejemplo, o una estrella triángulo, y la parte, dijéramos, de arrancador estático, ¿no? Esto sería, dijéramos, un poquito las caritas que vemos aquí. Bueno, pues en cuanto a economicidad o precio, pues mucho más económico el arranque con contactor o el sistema estrella triángulo que no un variador de velocidad, que siempre es algo más caro, lógicamente, por la tecnología que tiene y el número de componentes que se requieren para su fabricación, etcétera, ¿no? Y bajo el tema también de los ajustes, por ejemplo, de rampa, bueno, pues tienes una precisión en cuanto a la rampa de suavidad de arranque, que lo podemos ofrecer tanto con un arrancador y mucho más con un variador de velocidad, ¿vale? No me voy a extender más en esto, tendréis también las presentaciones y lo podéis ver con más detalle, ¿no? Si ahora entramos en la tercera parte, dijéramos, de la presentación, voy también un poquito rápido, repito, porque me interesará más entrar en la parte de los softwares. Respecto al contenido de la eficiencia energética, José Manuel también ya ha hecho un preámbulo en el asunto. Bueno, pues que tengamos claro que los motores eléctricos están presentes en una cantidad importantísima en nuestro mundo, en la parte, dijéramos, de control de gestión de la energía. Más o menos podemos decir que un 30% de estos motores están instalados en edificio para el tema de ventilación, clima, etcétera, y en la industria y infraestructuras podríamos hablar aproximadamente de un 60% de la presencia de motores. Y esto representa, pues, más o menos de un 25 a un 30% que toda la energía que se produce es consumida en el mundo con motores eléctricos. Y lo que es importante, que luego veremos por el tipo de carga, de ese 25% total de motores que hacen consumir energía de todo lo que se produce a nivel mundial, el 85% es para cargas del tipo de par variable o par cuadrático, que llamamos, o bombas centrífugas, ventiladores y algún tipo de compresores. Son los tipos de carga principales que tenemos. En cuanto al uso de los variadores de velocidad, ¿en qué nos pueden ayudar? Bueno, pues un dato muy importante en cuanto al tema del calentamiento global, que José Manuel ya ha dado detalles, pues a contribuir enormemente a la emisión de reducción de CO2, consumir lógicamente menos energía, en este caso más en la parte de potencia activa, ¿vale? Por lo tanto, esto es un ahorro de dinero y incremento también de productividad, y optimizar la inversión, reducir costes de mantenimiento y también, como comentaba José Manuel, mejorar nuestros procesos productivos y mucho más sostenibles. En cuanto al tipo de cargas, hay más variantes, pero me voy a centrar para que tengáis idea en cuanto a hacer control de variador de velocidad en estas cargas, lo que sería cargas de tipo par constante. Se define aquella que el par aproximadamente es constante en todo el rango de velocidad del motor, o bien cargas del tipo variable, que son estas que veis aquí en la derecha, que es cargas en cual evoluciona de una forma cuadrática el par en función de la velocidad. Entre estos dos tipos de cargas, lógicamente, cuando preguntan, bueno, y si utilizo un motor para una carga de par constante, ¿voy a tener también ahorro energético? Digo, si utilizas un variador de velocidad
y el proceso tuyo, lógicamente, requiere variar esta velocidad, pues vas a tener ahorro energético. No tanto como en este tipo de cargas, pero lo vamos a tener. Si recordamos las fórmulas básicas, dijéramos, de carrera de ingeniería, cuando estudiamos el tema máquinas eléctricas, la potencia es par por velocidad. Por lo tanto, si variamos la velocidad, vamos a tener menos consumo, ¿eh? Pero en función, dijéramos, del par, si también este par es cuadrático, contra menos velocidad, menos par, por lo tanto, la potencia es exponencialmente al cubo de lo que estamos consumiendo, ¿vale? Por lo tanto, son cargas mucho más favorables al ahorro energético, como hemos comentado anteriormente. Bombas centrífugas y ventiladores son las cargas más típicas de usar para el ahorro energético, ¿vale? Que quede esto claro. Y por último, en cuanto a la directiva, para hacer un resumen rápido, arrancó ya, dijéramos, la directiva, la 60.034-3 en junio del 2011, donde hubo un cambio a nivel de eficiencia de las máquinas, en este caso de los motores eléctricos, donde la antigua normativa que vemos aquí, la 60.034-2, fue sustituida por la 60.034-30. Y hubo un cambio en cuanto a la clasificación energética. Esto también como tenemos en los electrodomésticos, que también hubo un cambio en cuanto a la clasificación energética, pues en los motores también pasó lo mismo, ¿no? Sobre todo los motores de baja tensión, donde se clasifican como tipo de eficiencia baja estándar, alta premium o super premium. Y en este caso las etiquetas actualmente de eficiencia tenemos como tipo de motor estándar la IE1, eficiencia alta IE2, y la Premium IE3 y la Super Premium IE4 con la IE5 en proyecto, que ya, si no es este año, en el 2023 estará operativa la de más alta eficiencia, que serán motores del tipo IE5. Todo esto, ¿por qué o el objetivo de esta nueva normativa? Bueno, pues principalmente el prohibir primero introducir en la Comunidad Europea motores que no cumplan con este grado de eficiencia y con las exigencias del mercado europeo, por todo lo que hemos comentado anteriormente de combatir el CO2, el impacto de huella de carbono y ser más eficientes en todos nuestros procesos. Esto, ¿qué hará también? Pues reducir los costes de energía, tanto de emisión de CO2 como coste de energía. Si tenemos motores de mejor eficiencia, menos energía requeriremos. Y también tener presente que este rango, dijéramos, en cuanto a la directiva, abarca en motores de 0,75 a 1.000 kilovatios de potencia nominal y deberán ser clasificados como rendimiento IE3, ¿vale? Y también para sistemas que sean motores controlados por variables de velocidad, bueno, pues se pueden cambiar las categorías. Si estamos utilizando, por ejemplo, un motor de eficiencia estándar con un variador de velocidad, pues el conjunto, en vez de ser IE1, podría pasar a ser hasta IE2 según la norma, ¿vale? Esto en cuanto a la norma, con más detalle, si uno entra, lo verá cómo funciona el tipo de la clasificación y en qué se basa. Y por último, también comentar que de cara al 2023, ya entrando al año que viene, motores en potencias comprendidas de 75 a 200 kilovatios en el mercado europeo deberán ser de grado IE4. Por lo tanto, estaremos hablando ya de motores super premium. Veis que cada vez, conforme avanza los años, entramos ya en exigencias energéticas mayores de mayor eficiencia y la normativa es todavía más rigurosa. Por lo tanto, ya nos obligará a trabajar en estas potencias con motores de este grado y, por supuesto, en motores también pequeñitos y de tipo, por ejemplo, monofásico, también nos requerirá la normativa que sean todos del tipo IE2, por lo tanto, de eficiencia alta, ¿vale? Esto para que también lo tengáis presente y, por supuesto, lo tendréis en la presentación. En cuanto al capítulo de la digitalización, como también comentaba José Manuel, la digitalización no solo es tener los productos conectados, el poder tener datos
que pasemos entre el producto, la nube, etcétera, en sistemas de control mucho más, más complejos, sino que es también el obtener información a través de los códigos QR y nuestros dispositivos móviles, que todo el mundo hoy por hoy tiene smartphones para poder comunicar y obtener información de los productos. Pues esto también pasa en la parte, dijéramos, de los variadores de velocidad, arrancadores, etcétera, donde todos salen con un código QR, lo mismo que comentaba José Manuel, con sus productos, pues también tenemos la misma analogía con la parte de arrancadores estáticos y variadores de velocidad, donde ofrecen cada vez información al consumidor, en este caso al usuario, pues de forma mucho más rápida, accesible, el poder obtener todo tipo de información del producto, ¿vale? En cuanto al tema de softwares, comentar, ahora lo vamos a ver, simplemente centrarnos en 3 grandes software que tenemos ahora en variación de velocidad, que sería el EcoStructure Motor Control Configurator, muy útil para poder elegir el tipo de producto más adecuado para nuestras necesidades. La calculadora de eficiencia energética Altivar está ligada con la normativa que hemos comentado anteriormente de baja tensión europea, la 60.034-3. Y, por último, esto me lo paso, repito, tendréis la presentación, quien quiera entrar más en el detalle lo podrá ver. Y por último, el software, que sería nuestro último software que hemos añadido para el tema de software de uso digital y de poder calcular arranques de motor, sería el Motor Management Design, que sería este software que tenemos ahora, que os presentaré, donde podemos tener 2 variantes o 2 pilares principales a la hora, dijéramos, de diseñar tanto nuestro arranque motor como también el tener una elección del sistema mejor o más adecuado en cuanto al ahorro energético que nos puede ofrecer este arranque de motor y este control para nuestro proceso, ¿vale? Por lo tanto, tendremos 2 ejes principales. Uno, que sería el diseño de cálculo para el mejor tipo de arranque, y por otro, la parte de gestión de ahorro energético. Este software pues, es muy útil porque, dijéramos, nos ayuda principalmente en tres fases, ¿no? Una, la que sería los impactos que podemos tener a la hora de diseñar nuestro arranque de motor en cuanto a lo que puede sufrir la red de arranque, la sobreintensidad, la corriente de cortocircuito, por ejemplo, la talla de potencia de motor, la capacidad, dijéramos, de mitigación de armónicos, etcétera. Todo esto sería ligado a la fase de diseño puramente, y luego a las prácticas relativas en cuanto a los cálculos, ¿no? Hacemos cálculos de corriente y cortocircuito, cálculos de análisis de arranque de motor, cálculos de calidad de potencia y, por supuesto, lo que nos da este software es la facilidad de poder corregir o poder adaptar de forma rápida con un cambio de un parámetro, etcétera, hacer un recálculo y ver si la segunda elección, entrando el dato de forma más precisa, pues tengo mejores beneficios en mi cálculo final del software, ¿vale? Sobre todo, eso sí, es un software que contra más información le añadas o le pongas al mismo, mejores resultados y más rigurosidad tendrás en el resultado final del cálculo del mismo, ¿vale? Bien, dicho esto, ya la presentación en sí voy a dejar de compartir y nos vamos a poner en la parte del software. Vamos a compartir de nuevo. Perdonad, ¿eh? A ver, aquí. ¿Dónde está? Ahora. Ahora. Vale. ¿Se ve de nuevo la pantalla? Sí, perfecto. Vale, bueno, pues como hemos comentado, empezaremos rápidamente vamos ya muy justito, muy mal de tiempo,
por el EcoStructure Motor Control Configurator, que os he dicho que es el software de elección para el tipo de producto más adecuado en cuanto al control y arranque y del proceso y de todo el portfolio que tenemos en Schneider, tanto en arrancadores como en la parte de contactores, que también aplica al producto de José Manuel que había comentado, arranque directo y variadores de velocidad. Bueno, lo cierto es que es un software muy sencillo, ¿vale? Es un software muy sencillo, pero que os voy a hacer una demostración rápida de cómo funciona, pero es muy intuitivo. Luego tenemos aquí la parte, dijéramos, en cuanto a elegir el tipo de configuración, ya sea usando variadores de velocidad, arrancadores suaves, arranque directo o tesis Ireland, que es lo que había comentado también José Manuel. Y la parte, dijéramos, en cuanto a la utilización una vez has hecho tu configuración. Aquí, por ejemplo, yo tengo unas configuraciones pretéritas de hace tiempo que yo hice, una más reciente del día 12 de abril, otra del 7 de febrero, donde yo las puedo guardar, me da un código donde aquí lo podemos inscribir, lo podemos buscar o bien, si lo tenemos visible en pantalla, podemos entrar directamente en la configuración que ya hemos hecho. Por lo tanto, lo veis que rápidamente podemos acceder a las configuraciones que hemos hecho en el pasado, ¿vale? Para que veamos cómo funciona de forma rápido, ¿vale? Entramos en una de ellas, por ejemplo, si vamos a elegir un tipo de variador de velocidad, lo primero que nos comenta pues, es la parte de la tensión, si es monofásico o trifásico. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, un trifásico de 400. Luego nos dice de qué potencia estamos hablando. Vamos, por ejemplo, a coger un producto que necesitaremos de unos 15 kilovatios, que sería para nuestro motor. Y luego, si sabemos elegir el segmento y el proceso, pues mucho mejor, porque aquí ya nos encamina al producto más adecuado. Por ejemplo, vamos a ver, fabricación de máquinas de alto rendimiento o estándar, aunque hay dos gamas en la parte de variación, que sería el Altivar 340 o el 320. Por ejemplo, pues vamos a elegir una de máquina más estándar. Vamos ahora a ver, nos tarda un poquito. Ahora. Pues aquí, por ejemplo, hemos dicho para un motor de 15 kilovatios, ya nos está dando su variador, su contactor, su disyuntor de protección a aguas arriba, donde luego pues podemos configurar la parte, dijéramos, del producto, si necesitamos de una capacidad de corte mayor, etcétera. La parte del contactor lo mismo, podemos aquí también cambiar toda una serie de parámetros. Y en la parte, por ejemplo, del variador, aquí está. Vale. Podemos entrar a elegir si hay accesorios o no en los productos que me ha elegido como criterio en cuanto a los datos que hemos puesto. Y aquí, bueno, pues si necesitas capacidad de frenado, si necesitas filtros, si necesitas encoder, en este caso no, porque es un producto que siempre trabaja en enlace abierto, si tienes terminal gráfico, si necesitas tarjetas de comunicación, de qué tipo de comunicación, pues DeviceNet, EtherCAT, PowerLink, diversos buses industriales, ¿vale? Podríamos elegir. Y una vez hemos hecho la elección, damos a continuar y ya nos hace una capacidad de resumen en cuanto a todos los datos que hemos aportado, la tensión, potencia, tipo de máquina, ¿vale? Tipo de carga, si es normal o cuadrático, tipo de formato, si es compacto o libro, el grado de IP, todo esto lo puedo variar, lo puedo cambiar, ¿vale? Puedo poner lógicamente aquí mi configuración, puedo poner mi nombre, etcétera, y luego al final tenemos como tabla final el resultado que veis, ¿eh? Hojas del datasheet del tipo de producto, instrucciones, manual del usuario. Todo esto nos los podemos descargar, nos hace un resumen en formato PDF, en zip, y nos descargamos toda la documentación de los productos que hemos puesto aquí en cuanto a la elección de mi sistema de control y arranque, ¿vale? Y repito, también puedo hacer una lista de materiales e incluso lo puedo hacer enviado por correo electrónico, ¿vale? Veis que es un software muy, muy intuitivo y muy sencillo de hacer utilizar.
¿vale? No me extiendo más porque, repito, vamos muy justos y hay alguna cosa más que ver en este caso. Dicho esto, voy a enseñaros lo de la calculadora de eficiencia. Este todavía es más sencillo que el otro, si me permitís. Es un software en el cual nos ayuda a tener los datos de eficiencia tanto del variador de velocidad como del dispositivo de accionamiento conjunto variador y motor. ¿De acuerdo? De momento lo tenemos en versión en inglés y francés y alemán, pero en breve estará ya traducido al español. ¿Vale? O sea, de aquí prácticamente menos de un mes lo podréis, cuando entréis a verlo, podéis ver ya en español también la posibilidad de elegir el idioma. Bueno, pues aquí hay 3 fases. Fase de elección del variador, motor y los resultados. Es muy sencillo. De entrada, si sabemos el producto o la referencia comercial, si es el producto ya nuestro, lógicamente, pues entras aquí en la pestaña de despliegue de menú y vas a elegir el variador que tú quieres ya instalar. Bueno, pues por ejemplo, vamos a ponerle un variador de 15 kilovatios, como habíamos puesto anteriormente. Lo veo por aquí. Vale, por ejemplo, un variador de 15 kilovatios. Y ya una vez obtenido el producto, que ya lo vemos aquí, para trabajo en elección de carga pesada, tensión de alimentación, una vez elegimos la tensión, etcétera, tipo de montaje, ya nos lo da. Pues, si no lo supiéramos, podemos entrar en el otro apartado que es describiendo el producto y también daría con el producto final. Podemos entrar directamente por referencia o haciendo una descripción del producto. ¿Vale? Una vez obtenido, ya tengo los datos del tipo de motor. Como referencia, como he dicho en los grados de clasificación de eficiencia, como defecto y por serie y de serie trabaja con el tipo de motor IE2. Si queremos poner otro tipo, de momento solo deja poner como estándar, repito, el tipo de eficiencia IE2. Si quiero poner otro motor, no hay problema. Lo que pasa es que tendríamos que entrar aquí, la parte de customización o la parte de datos del cliente, donde aquí tienes que poner, o del usuario, la potencia, la tensión y la intensidad y los datos que todo fabricante de motores hoy por hoy está obligado ya en los datasheets a dar, toda la información que hay aquí, que son 8 puntos, que son los puntos mínimos que obliga la norma a dar para poder hacer el cálculo de eficiencia. Repito, si no es nuestro motor en cuestión el tipo IE2, podríamos entrar los datos. ¿Vale? Pues bien, estos serían los datos de un motor de tipo de eficiencia IE2 para poder, nos da aquí, dijéramos, las pérdidas relativas en función, dijéramos, de la velocidad y del par. ¿Vale? Y aquí nos da el grado de eficiencia. Y por último ya el cálculo. Ya es muy sencillo y aquí ya te da el grado, por ejemplo, de eficiencia del sistema. De variador más motor, pues estaríamos hablando de un 97,6% si utilizamos un motor de tipo IE2 con este tipo de producto de variador. La referencia, etcétera, y el grado, dijéramos, de eficiencia de todo el conjunto, variador y motor. ¿Vale? Y aquí sería la parte, luego, dijéramos, una vez obtienes el resultado, que es esto que veis aquí, son los datos que nos obliga a dar la normativa para todos los fabricantes de equipos de variadores y motores, pues podemos descargar aquí un PDF que nos daría todos los resultados y ya lo obtendríamos en formato digital de PDF. Pues el programa o el software es tan sencillo como esto que veis, no tiene más misterio y es también muy, muy intuitivo. ¿Vale? Está, por supuesto, adaptado a la normativa. Y por último, el software, el Motor Management Design, que es lo que habíamos comentado, bueno, pues es un software el cual, dijéramos, nos ayuda a elegir el mejor sistema de arranque. Podemos darle aquí nombre al proyecto, podemos hacer nuevo proyecto, buscar un proyecto que tuviéramos ya guardado previamente. También aquí nos lo facilita, como veis en la pantalla. Yo he hecho dos maquetas dijéramos, para poderlo hacerlo más rápido ahora con vosotros, el poder salvar, el poder importar, etcétera. Todo lo que tiene un software normalmente de estos tipos, ¿vale?
El acceso es muy rápido, es un software, como los he enseñado hasta ahora, todos los software estos son gratuitos, no tienen ningún coste, están en online, se pueden acceder a la red. Tenéis también los links de acceso en las presentaciones, por lo tanto podréis acceder de forma rápida. Y en este caso, pues para entrar ya en cuestión en materia, vamos a entrar en este que hice aquí recientemente de análisis de un arranque. ¿Vale? Y este sería el... Perdón, voy a desplazar la barrita aquí arriba que no nos moleste tanto. Vale. Este sería el perfil que yo he puesto para hacer ahora en la demo, de un tipo de... Tenemos 4 fases. El proyecto, por eso me ha entrado aquí porque ya lo tenía, que es en la parte de cálculo, ¿vale? La parte de proyecto, que es la forma, dijéramos, de análisis completo. Primero nos dice qué segmento a elegir y luego la aplicación. Una vez elegido segmento, aplicación, todas estas burbujitas de color azul donde pone una I de información son helps de ayuda que te guían en todo el proceso para saber qué estás haciendo. Si tienes alguna duda, pues puedes también consultar, ¿vale? Y por otra parte, la parte de ahorro energético. Como os he comentado, hay 2 pilares principales, la parte de diseño y la parte de ahorro energético. Una vez he elegido, como es en el caso ya que había puesto para tema de segmento de aguas residuales, una bomba centrífuga, ¿vale? Pues entramos datos de nuestro aplicativo. Por ejemplo, si vamos de arriba a abajo, como sería un unifilar, como vemos aquí en la parte izquierda de la presentación, veis que en donde yo me sitúo con el cursor se pone de color azul para ver luego los datos que me requiere en cuanto a entrar datos de mi sistema. ¿Vale? Tenemos la parte de transformación, la parte de la barra colectora o de conexionado, la parte de cableado de motor a las cargas, datos del motor principal, configuraciones iniciales. ¿Vale? Aquí podemos poner en cuanto a la parte del motor, la parte del arrancador, si utilizamos arrancador estático, accionamiento de variador, si utilizamos un variador de velocidad. Y si no lo sabemos, porque bueno, tenemos la instalación, tenemos el motor, tenemos el proceso, y decir, ostras, ¿y qué sería más útil yo utilizar? Si es un arranque directo, o utilizo un arrancador estático, o utilizo un variador de velocidad. Pues me voy a centrar rápidamente en la parte esta que veis aquí, que dice ayúdame a elegir el modo de arranque, modo de inicio, que aquí tenemos unas modalidades como arranque directo, estrella triángulo, arranque suave, variador de velocidad. Pues este apartado, dentro de lo que es todo en la parte de cálculo inicio, como veréis, es también muy intuitivo el software. Es cuestión de entrar e introducir todos los datos que nos está pidiendo y, repito, lógicamente, contra más datos entremos y con más precisión, mejor nos realizará los cálculos y más fiable será el resultado final, ¿vale? En el tema de elección de ayúdame a elegir, es importante porque aquí tenemos, yo diría, como una chuletilla fácil de cuestionarios o de las partes más principales que tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño de arranque de motor, que serían requerimientos de aplicación por un lado, inversión o tipo de ingeniería, a nivel de más de coste financiero, puesta en marcha, mantenimiento y, por supuesto, rendimientos en cuanto al arranque y sistema de operatividad o lo que sería el OPEX, la parte de explotación, mantenimientos, etcétera. Bueno, pues en función de estos switches que vemos aquí, en la parte, dijéramos, de requerimientos de aplicación, pues si es una aplicación de alto par o no es de tanto par de arranque inicio, si es una bomba centrífuga, pues no, si es de alta inercia en este caso sí. Veis aquí que nos ofrece en los diferentes sistemas de arranque unas estrellas donde cada incremento de estrellas nos dice que estamos acercándonos a la mejor cualidad del objetivo en cuanto a nuestro sistema de control de arranque. Por ejemplo, veis aquí que en esta zona que me ve como resultado de clasificación final en función de estos switches que yo he hecho aquí, para resetearlo todo voy aquí y pongo todo a 0, pero en estos switches que yo he elegido, ¿vale? Si yo sé de toda esta aplicación, todos o parte de estos datos que yo tengo aquí
que nos ayuda a determinar el mejor tipo de arranque, pues todas estas estrellas, contra mayor estrella nos esté dando, quiere decir que será un sistema más eficiente para hacer el control de nuestro proceso que le estamos pidiendo en función de qué, pues de estos criterios que estoy eligiendo en la parte de la izquierda. En mi aplicación, para decirlo claro, pues con que es una bomba centrífuga, también le he puesto una alta inercia. Quiero un tipo de conservación de la energía en funcionamiento, por ejemplo, corriente, comienzo de frecuencia en cuanto al arranque, mayores arranques, 1 al día, más, etcétera. Pues una vez puesto todos estos criterios, ya me invalida, por ejemplo, unos sistemas que pone aquí. Arranque directo en línea, no. Estrella delta, tampoco. Arranque suave, tampoco. ¿Dónde me direcciona? Pues al variador de velocidad, que es el producto, en este caso, en función de este criterio, lo que mejor me recomienda el sistema para poder trabajar en mi proceso, ¿vale? O en mi aplicativo. ¿Vale? Repito, esta parte es muy importante, por eso está haciendo un poquito más de relevancia en cuanto a clasificar y tener una idea mejor en qué tipo de arranque me tengo que mover. ¿Vale? Y una vez hayamos puesto todos estos datos, el sistema ya, el programa, nos sitúa, nos define de forma más rápida pues estos datos. Pues, por ejemplo, la parte, dijéramos, de potencia transformador, la corriente de cortocircuito, caídas de tensión en el arranque, todo esto nos lo define en este embarrado gráfico y nos da los valores en cuanto a potencias, intensidades, caídas de tensión porcentuales, etcétera. ¿Vale? Y por último, perdonar que vaya así un poco más rápido porque ya nos estamos pasando de tiempo, lo sé. En cuanto al tema de la eficiencia energética, bueno, pues tenemos aquí la parte de ahorro energético, que si estamos trabajando con una bomba centrífuga, bueno, pues doy, por supuesto, los datos del motor, los datos de la bomba, en altura nominal, altura máxima, altura estática de... Aquí hay un error de traducción que se está corrigiendo. Esto es altura máxima estática, altura nominal, eficiencia de la bomba, velocidad y densidad del fluido. Con estos datos que yo tengo aquí y el sistema de control. ¿Qué sistema estoy utilizando? Pues un sistema de control hidráulico, el sistema on-off, apagado y arrancado de la bomba, por tipo de estrangulamiento o bien por tipo de bypass o derivación, ¿vale? Que esto sería el sistema hidráulico que yo estoy utilizando de control. Y por último, datos en cuanto a la operatividad, ¿vale? Tipo de horas de funcionamiento año, si estoy trabajando con un sistema PID o con un sistema de distribución en campana. Veis aquí que me cambia la distribución de los caudales por la parte, dijéramos, el porcentaje del tiempo en caudal, o bien personalizado, que si no te gusta ninguno de los otros sistemas, pues vienes aquí y en la tabla defines tu propio proceso. ¿Cuánto estoy con un caudal al 20% dentro de mi proceso? Pues tantas horas, tanto porcentaje en respecto a las horas totales. Y aquí voy definiendo mi propio proceso y en función de los datos que aportas, por último, hace, dijéramos, la descripción de la gráfica que veis aquí en esta parte, nos dice aquí el ahorro energético anual en porcentaje, el consumo de energía sin variador y utilizando un variador, si no utilizáramos un variador de velocidad, motor a velocidad constante y, por ejemplo, hacer estrangulamiento como hemos definido anteriormente con una válvula, ¿vale? En cuanto a la reducción del caudal, pues lo que nos está diferenciando en cuanto al ahorro energético, las gráficas que vemos aquí y, por último, en función también de los valores económicos que aportamos del gasto de CAPEX, de inversión de cuesta del producto, en este caso pues el variador de velocidad con la instalación, etcétera, el coste de la energía, los kilovatios precio hora en euros y la divisa que podamos poner, tenemos ya el ahorro energético y sobre todo el periodo de recuperación de la inversión. Y en este apartado todo lo que hace referencia al impacto de medioambiental que hemos dicho tan importante hoy por hoy, de la contaminación, en cuanto a que cada país
Ya sabéis que tiene unas tasas de impacto medioambiental, por lo tanto, el poder emitir emisiones de carbón pues tiene un coste de tantos gramos por kilovatio o vatio hora. Del dióxido de carbono, pues el país tiene un ratio, una tasa de tanto. Aquí definimos en función de cada país, siempre para cambiar el dato, veis que hay un lápiz aquí en esta parte de la derecha, pues en todo lo que es el programa, para hacer un cambio de datos, vamos al lápiz y editamos. Fácilmente podemos cambiar el dato que queremos, ¿vale? Y repito, por último, te da la reducción de contaminación en cuanto al uso de variador de velocidad de toneladas año, el impacto de CO2, de dióxido de azufre, nítrico, dióxido de nitrógeno y el tema de polvo de carbono. Todo esto es lo que utilizando en este caso un variador de velocidad en cuanto a un sistema de arranque directo o arranque de velocidad directa de motor sin hacer una variación de velocidad, pues todo esto es lo que nos ahorramos en cuanto a la parte energética, ¿vale? Y la recuperación de la inversión. En este caso, con los datos que hemos definido aquí, repito, en todas estas desplegables que vemos aquí, nos está diciendo en cuánto tiempo recuperaremos la inversión, ¿vale? Pues esto sería, dijéramos, en cuanto a la participación mía de la presentación, ver el software este, repito, el EcoStruxure Motor Management Design, de dos apartados principales. El apartado de proyecto, cálculo, solución. Una vez obtenido, dijéramos, nuestro mejor sistema, o hemos definido para la aplicación nuestro mejor sistema de control para poder arrancar el motor en cuestión. También tenemos una serie de cuestiones fáciles aquí para poder decir sí o no, en cuanto a definir el variador, características del variador, el control y protección de motor, qué tipo de protección necesitaremos, qué tipo de control energético, calidad de la energía, gestión en cuanto a los activos, si queremos mantenimientos de tipo preventivo o del tipo con cálculos de software, por ejemplo, el EcoStruxure Asset Advisor, que es un software que tenemos también para hacer cálculos en cuanto a eficiencia y predicción en cuanto a mantenimientos, ¿vale? Bueno, pues una vez elegimos aquí, este botoncito que veis aquí sería un reset para poner todos estos datos de la tabla cero, pero con los criterios que yo he puesto aquí, en este caso del ejemplo, bueno, pues ya me define una serie de productos, o sea, ya no solo el variador de velocidad, sino nos define las protecciones, nos define también el contactor, por ejemplo, aguas arriba, si habíamos también elegido un contactor de corte, nos define el equipo, ¿vale? Y por último, en cuanto al informe, una vez la última fase, una vez pasado por el proyecto, cálculo y solución, nos da el informe de forma completa, que sería estos tres tics que hemos elegido aquí, que sería lo que vemos aquí. Todo lo que hay en el programa que hemos estado entrando datos, nos hace un resumen, todo un informe completo del sistema de arranque con todos los datos de cálculo intermedio, detalle, etcétera, que lo podemos tener, por supuesto, completo, o si no lo queremos tan completo, podemos decir solo, dame la parte, dijéramos, del ahorro energético. Bueno, pues aquí te hace una parte mucho más resumida de lo que podemos tener aquí. Lo voy a ampliar más. En cuanto a lo que hemos definido y todos los datos, ¿vale? El tipo de arranque que hemos elegido, los datos de eficiencia, tipo de control, cálculos de ahorro, ¿vale? Veis que nos genera este formato y, por último, podemos exportar. Damos a la parte de export PDF y nos genera el PDF. Bueno, pues esto sería toda la parte del software del Motor Management Design, ¿de acuerdo? Tenemos un PDF que se lo haré llegar a Xavi para que os lo haga a todos los que habéis asistido en esta conferencia, que es una pequeña guía muy sencilla para todo lo que os he estado enseñando hoy ahora, que comprendo que hay mucha información, os puede parecer un poco complicado el software o un poquito farragoso,
pero es un manual, una guía de usuario rápida, sencilla, para poder daros unos pasos y poder guiaros también, aparte de, como veis, del uso de todos los apartados que hay aquí en cuanto a la introducción de datos, el poder facilitaros mucho más el camino y poder entrar en el software de forma más cómoda y poderlo trabajar más tranquilamente, ¿vale? Ya le haré llegar este PDF, ¿de acuerdo? Pues nada más por mi parte, perdonar por la premisa, ya sé que nos hemos pasado de tiempo y nada más, gracias a todos por vuestra asistencia, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Vamos a dar ahora comienzo al turno de preguntas. Como efectivamente estamos un poco fuera de hora, vamos a, bueno, ahora mismo hay 4, pues si entrase alguna más intentaríamos responderlas, pero dependería un poco de la cantidad de preguntas que pudiesen llegar a entrar. La primera de ellas la voy a responder yo. Pregunta Juan Antonio si el webinar se grabará y si lo podríais ver en otro momento. Actualmente el webinar efectivamente se está grabando, ¿vale? Y efectivamente, como también ha comentado Jordi hace un momento, este webinar que se está grabando se os enviará, como en anteriores ocasiones, junto con las presentaciones que han tenido lugar al día de hoy, para que podáis hacerlo. Normalmente tardamos unos días entre que nos envían las presentaciones, subimos el webinar y demás, pero lo acabamos enviando a través del mismo medio que en el día de hoy os hemos enviado el recordatorio, es decir, el correo electrónico. Vale, y ahora comenzando ya las preguntas más de tipo técnicas, Jorge Cucci pregunta: hola, ¿la información que da el QR es descargable o siempre se depende de la web? Esta es tuya, ¿no? Sí, hola, pues gracias por la pregunta. Pues sí que es descargable, ¿eh? Todo lo que sea un PDF, un documento de cualquier tipo, evidentemente es descargable sobre el dispositivo en el que hayas hecho la lectura de ese QR, que será evidentemente el móvil, y luego pues te lo envías por mail a donde tú creas, ¿no? Es descargable, sí. Sí, en todos los productos. Perfecto. Y bueno, Jorge Cucci también pregunta: ¿y el número de fabricación y otras características se descarga en Excel? Lo digo porque eso puede agilizar la introducción de datos en softwares de mantenimiento. A ver, el número de serie es un dato de texto. No es descargable como tal, es una información que es visible y tú la puedes coger, copiar y pegar. No, a ver, no está pensado para ser descargable en formato, digamos, Excel, porque no te descargas un listado de números de serie. Tú solo puedes leer un QR por vez. Así que no está pensado para que digamos, eso vaya alimentando un fichero Excel que va, digamos, engrosando números de serie. Ahora, lo que sí que puedes hacer es ver el número de serie, coger ese dato, hacer un copy-paste sobre un Excel que tengas abierto. Eso no hay ningún problema. No sé si he contestado la pregunta. Sí, okay. Sí, estaba poniendo por el chat que muchas gracias. Fenomenal. Pues bueno, la otra pregunta que había también era relativa al vídeo completo del webinar, entonces no sé si queréis hacer alguna pregunta más, alguna duda que haya surgido. Yo aprovecho para decir que nosotros también en Schneider toda la información la ponemos en el portal que os he enseñado al principio, y luego a toda la gente que nos ha dado el consentimiento de datos cuando se inscribe, pues también hacemos envíos de newsletters con toda la información. ¿Vale? Perfecto. También comentamos que muchos de los softwares que se han presentado, la mayor parte de ellos, también aparte de estar disponibles en Schneider, los tenéis disponibles en Cogiti Toolbox, ¿vale? En la página web de Cogiti Toolbox entráis, accedéis con vuestro usuario y tenéis disponibles estos mismos softwares. Ha entrado otra pregunta. Tomás Ferre dice: ¿el programa de cálculo te indica el tipo de filtro en función de la longitud del cable y de sus características? A ver, en cuanto al filtro, me imagino que se debe referir al filtro de VDT, filtro de salida de motor, quizás. Tomás, si estás por aquí, nos lo puedes... sí, contesta que sí.
Vale, lo que no te dice exactamente el tipo de filtro, porque os comento, en cuanto a la utilización de los variadores de velocidad, ya tienen su filtro de DVDT integrado en el propio variador, pero sí que es cierto de que si la longitud excede de más de los 300 metros, o sea, los productos nuestros están capacitados para... Perdona, Jordi, dice a partir de los 300. A partir de los 300. Entonces te hace una indicación, lo que no te dice el tipo de filtro, ¿vale? Se está por completar algo más de información, pero no te dice el tipo de filtro, pero sí que te dice que recomienda que mires en el catálogo y elijas uno de los filtros, ¿vale? Se está complementando alguna cosa más y en este apartado es uno de ellos. Pero sí que te indica, ¿eh? En cuanto pones la distancia mayor de cable, sí que te lo dice. Que ojo, que tendrás que poner un filtro. Perfecto. Vale, pues parece que de momento no tenemos ninguna pregunta más. Como estamos ya un poquillo fuera de hora, si os parece lo dejamos por aquí. Como siempre ya sabéis que si surgiese cualquier duda o cualquier pregunta, podéis enviarla a través de cogiti@cogiti.es y nosotros se la facilitamos a las personas a Xavier y a los ponentes que han estado hoy en del Schneider Electric. Y también, como bien ha comentado, pues durante la inscripción del webinar podéis proporcionar vuestro consentimiento de forma totalmente libre y voluntaria para ser contactados por Schneider si queréis alguna información adicional. Lo dejamos, ¿os parece, por aquí ya? No hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado presentes durante el día de hoy en este interesantísimo webinar sobre estas tecnologías que también ayudan mucho para este gran problema que tenemos acerca del cambio climático. Y nada, gracias Jordi, gracias Xavier, gracias José Manuel y nos vemos en el siguiente. Muy bien. Hasta luego, gracias a todos. Muchas gracias, que estaba Un placer hablando estar con con el mute. vosotros. Venga, gracias a todos. Gracias, adiós. Chao, Hasta luego. hasta luego. Chao. Hasta luego.